Bien, bueno, después de la caída del régimen de Rosas, tal como finalmente lo había profetizado Sarmiento, ¿no? O sea, la caída del régimen del gobierno de Rosas se da de alguna manera en los términos y con las características que ya Sarmiento había anunciado y había deseado, por supuesto, en su Facundo. ¿Mm? De alguna manera, la parábola de Rosas repite finalmente la parábola que había descrito Quiroga hasta encontrar su límite en Barrancayaco. De alguna manera, el periplo político de Rosas es una carrera y un camino ascendente en búsqueda de mayores enemigos hasta Caseros, ¿no? Hasta encontrar su límite en Caseros en 1852. Entonces, después de la caída del régimen de Rosas, después del fallido intento de Urquiza de construir una organización política alternativa a la hegemonía de Buenos Aires, y bueno, y después de la intervención argentina en esa guerra fratricida que fue la guerra del Paraguay, ¿no? O sea, una guerra con un país hermano, que significó sin duda la incorporación de Argentina al orden mundial tal como lo estaba construyendo el capitalismo surgido de las revoluciones industriales en Europa. Bueno, después de todo, después de eso, después de la defección de Urquiza, que va a llevar al asesinato finalmente de Urquiza a manos de López Jordán, después de eso, un López jordanista, justamente, que se encontraba proscripto y perseguido por el gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento, más o menos hacia 1871, en un estando prófugo, por haber justamente apoyado la rebelión de López Jordán en Entre Ríos, probablemente escondido o primeramente escondido en un hotel de Buenos Aires, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, y luego exiliado en Río Grande, en el sur de Brasil. José Hernández, este López jordanista, escribe un poema gauchesco. Al que va a titular El gaucho Martín Fierro. Y escribe un poema justamente, insisto, cuando ya la derrota y el fracaso de estos proyectos alternativos está sellada. Pero escribe este poema gauchesco para denunciar una política que José Hernández entiende. José Hernández, hijo de un mayordomo de las estancias de Juan Manuel de Rosas, devenido en periodista y luego en político. José Hernández entiende como la clase social a la que representa, que es la clase social de los ganaderos de la zona rioplatense, entiende que esta política, que es la política conocida como la Ley de Levas, destinada a engrosar las filas del naciente Ejército Nacional, que va a imponer por la violencia la hegemonía política de Buenos Aires en el resto de las provincias, entiende que esta política conduce o va a conducir a la desaparición de un grupo, de una clase popular, que es la de los trabajadores itinerantes de la ganadería, los famosos gauchos. Entiende que esta política lleva poco a poco a la extinción de este grupo social que ellos creen el sostén de un desarrollo capitalista sostenido, o un desarrollo capitalista verdadero en función de la producción ganadera en nuestro país, y por eso escribe El gaucho Martín Fierro, recuperando la tradición gauchesca que se había iniciado con los cielitos y los diálogos de Hidalgo. Y cuando escribe Martín Fierro, el texto de Martín Fierro trae algunas grandes novedades. La primera, que lamentablemente la escuela
media ha tendido a elidir, ha tendido a soslayar, o que por lo menos la escuela media ya no puede comunicar, ¿no? Las novedades del Martín Fierro. Martín Fierro construye, es una ficción que construye un sujeto heroico que puede confrontar con el sujeto heroico que había construido la ficción sarmientina. Martín Fierro es un gaucho que puede ser contrapuesto a la figura del gaucho Facundo Quiroga, que puede entrar en polémica con esa figura del gaucho Facundo Quiroga, con la gran novedad de que mientras que en la ficción sarmientina el gaucho simplemente es objeto de la ficción, ¿no? Es ese objeto maravilloso del cual se habla. En el caso de Martín Fierro, el gaucho es un sujeto con voz, y que además esa voz no solo se trata de una máscara, no solo es una voz, la voz del gaucho en el Martín Fierro no solo es una voz adscripta a una posición política, como podía ser el rosismo o el antirrocismo en el caso de la gauchesca anterior, sino que este gaucho que tiene voz, además, habla de sí mismo, cuenta su propia historia, ¿sí? Y por otro lado se defiende de los ataques de una sociedad de la cual se muestra como víctima, ¿no? Se defiende de un orden social y de un orden legal en el que el gaucho claramente ocupa el lugar de víctima, ¿no? Entonces esa es una de las grandes novedades de Martín Fierro. La otra gran novedad de Martín Fierro es que con Martín Fierro queda clarísimo que la gauchesca ha dejado de ser lo que había sido hasta ese momento. En Martín Fierro queda claro que la gauchesca ya no puede ocupar el lugar, o en la gauchesca ya no se articulan centralmente como se habían articulado antes, política y ficción. Sí, o sea, Martín Fierro, una vez que se publica en 1872, no produce los efectos políticos esperados, no produce los efectos políticos buscados por su autor, no genera consecuencias en las élites dirigentes de nuestro país, como había sucedido con Facundo. Pero lo que sí sucede con Martín Fierro, y por eso es un texto tan importante, es que se transforma en el primer libro popular de nuestra literatura. Si Facundo era el primer libro importante de la literatura argentina, Martín Fierro es el primer libro popular. Eso quiere decir que Martín Fierro no solo es un texto importante por las novedades que acarrea y por las operaciones que produce su autor, sino que Martín Fierro, la mitad de la importancia de Martín Fierro está en las lecturas que Martín Fierro produce, acaso sin que su autor lo quiera, porque lo que sucede con el gaucho Martín Fierro es que es un texto que va a ser leído, que va a ser admirado y que es un texto que va a ser apropiado por las clases subalternas, por las clases populares, que van a encontrar en Martín Fierro, un poco a despecho de José Hernández, un portavoz y una figura con la cual identificarse. La novedad es tan grande que el propio Hernández se apura a corregir casi sarmientinamente su texto, escribiéndole La Vuelta, donde ese gaucho rebelde que había sido el gaucho Martín Fierro de la Ida se corrige y se transforma en un padre responsable, que más que padre es un amigo porque da consejos a sus hijos. Ese es el gaucho de La Vuelta, ¿sí? Pero bueno, en Martín Fierro podemos encontrar esto, ¿no? La aparición finalmente de un sujeto que de un sujeto ficcional, por supuesto, pero que va a ser reivindicado por las clases populares de nuestro país y que con eso se inicia todo un proceso por el cual finalmente este gaucho que expresa claramente las diferencias sociales y políticas que desgarraban a la comunidad de nuestro país en el proceso un llamado proceso de organización nacional del Estado argentino, este personaje que era claramente el símbolo de esas diferencias sociales y de esos desgarramientos políticos, con el tiempo se va a transformar en una especie de texto colonizado por la mirada de las élites y de las clases dominantes en Argentina,
se va a transformar en el símbolo homogéneo de una suerte de argentinidad. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuáles son los avatares? ¿Por qué Martín Fierro se transforma en otra cosa muy diferente, casi en las antípodas de lo que fue durante su gestación? De alguna manera es el tema del que se ocupa, es uno de los temas de los que se ocupa el taller 3 en su segundo momento, en la segunda parte del año, ¿sí? Además de, en la segunda parte del año, el taller 3 también se ocupa de indagar cuáles son entonces, una vez que se produce esa colonización del texto de Martín Fierro para ser incorporado a una nueva hegemonía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, cuáles son entonces hacia dónde se traslada la representación de la disidencia y de las disidencias en esos momentos tan interesantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la sociedad argentina vuelve a transformarse de manera acelerada.